La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. En primeros semestres llevé la materia de lectura y redacción. Honestamente, llevaba contenidos y definiciones que eran muy técnicas y que me olvidaba de ellas tras presentar el examen tristemente. Y pensándolo bien, creo que cualquier clase de literatura o de lectura y redacción debería de ser completamente lo opuesto a eso. Deberían de tener por objetivo estas clases el envolver a los alumnos, el demostrarles que darle la oportunidad a un libro puede cambiarles completamente la perspectiva de cómo ven las cosas, de cómo ven la vida. Y sí, creo que en pocas palabras podemos decir que todos necesitamos un John Keating en nuestras vidas. Este es un personaje de una película y un libro llamado La Sociedad de los Poetas Muertos. Quienes la hayan visto comprenderán este paréntesis de nostalgia. Y pues sí, no voy a profundizar mucho en esto porque próximamente tendremos la reseña, así que continuamos con el tema. Cuando pienso en las clases que tuve en esos primeros semestres de lectura y redacción, me vienen a la mente sobre todo dos hechos importantes. El primero fue una vez que la maestra nos encargó de tarea imprimir un texto que venía en el DVD de actividades. Entonces yo lo imprimí en casa, lo guardé en la mochila y al día siguiente me tocó leerlo en voz alta frente a mis compañeros. Y esa fue la primera vez que leí a Mario Benedetti, a este poeta y escritor. Quedé impresionada con el texto que leí ese día y desde entonces soy fan de su poesía, de sus escritos y me quedó muy presente ese descubrimiento que hice gracias a la maestra. Y el segundo acontecimiento fue en una ocasión en la que nos dieron 30 minutos para escribir un cuento fantástico. Me acuerdo que entré en crisis, me enojé al principio porque yo estaba segura de que no iba a terminar, de que media hora era muy poco tiempo para escribir algo de la calidad que yo quería hacerlo. Sin embargo, la maestra tenía que firmar el ejercicio, así que escribí a toda prisa. Ese día descubrí que trabajó muy bien bajo presión y además es un cuento al que le tengo muchísimo cariño. Hasta la fecha lo tengo guardado entre las páginas de uno de los libros aquí en mi librero, porque es una historia que constantemente me recuerda que no hay que pensar demasiado las cosas, que con una idea sencilla que tengas plasmada en el papel a veces es suficiente para que le guste a las demás personas. Digo, no tienes que ser el autor de bestsellers para escribir algo que le guste a tus amigos, a tu familia. Pero bueno, a lo que voy con estos análisis de mis historias de preparatoria es a que todas las clases de literatura deberían de haber sido igual de reveladoras. Debería de ser capaz de recordar más de 2 acontecimientos de todos los semestres que tuve esta materia y creo que debería de ser uno de los principales objetivos de los profesores de literatura y de los alumnos porque a fin de cuentas es una búsqueda propia. Si algo deben de enseñarte los libros, los autores, los profesores, es a que seas curioso, porque a fin de cuentas aprenderte un par de conceptos para pasar el examen va a ser de lo más aburrido del mundo. Tenemos que ser curiosos, verdaderamente curiosos, porque de otra manera no vamos a lograr crecer. Tomando en cuenta todo lo anterior, puedo llegar a la conclusión de que literatura es una de las palabras más sencillas y a la vez más complejas de definir. Aquí busqué la definición que viene en el diccionario y dice expresión artística y comunicativa. Si nos ponemos fríos y buscamos la teoría, podemos dejarlo aquí. La literatura se divide en función comunicativa, que se refiere al mensaje que desea comunicarnos el escritor, y función poética, que se refiere a la forma misma del mensaje. Y punto, ahí pueden dejarlo, ahí está la definición de literatura. Pero no se trata de eso. Los lectores buscamos definiciones mucho más románticas. Y algo muy importante, creo que hay que dejar de sentirnos atemorizados por ellos, por cualquier escritor, o de juzgarles. Porque en algún momento de su existencia cualquier escritor pasó por una etapa de lector. Y puede que la única diferencia que hay entre ellos y nosotros es la cantidad de horas que han pasado dando forma a sus ideas. Porque honestamente, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste frente a un papel y te pusiste a escribir algo acerca de lo que te inquietaba o te inspiraba? Lectores y futuros lectores, sean curiosos. Creo que en eso
puede resumirse todo este video. Existen muchísimas definiciones de literatura y ustedes tienen que encontrar las correctas, las que más les inspiren y les gusten para poder construir su propia definición. Además, al paso del tiempo van a descubrir que esa definición va cambiando. Créanme que yo no pienso igual de la literatura cuando estaba en sexto de primaria que empezaba a leer a como pienso en estos momentos. Es una definición a la que le deben de permitir cambiar, porque pertenece a su historia lectora. Les voy a dejar en la cajita de descripción de este video algunas definiciones de autores que me gustan de lo que es la literatura, e igualmente les invito a que escriban en la parte de comentarios de este video su propia definición. Me encantaría leerlas, conocer diversas opiniones. Estoy segura de que nos vamos a llevar algunas sorpresas de gente que redacta precioso, así que anímense, por favor, comenten en la parte de abajo qué es para ustedes la literatura, qué pensaron de este video, si les inspiró, si les gustan estas como charlas un poquito más informales sobre temas que a los lectores nos inspiran. Y pues sí, quiero recordarles antes de despedirme que el mundo está hecho de historias y que nos veremos en un próximo video.